Recording in progress. Ya. Entonces, mencionaba que vamos a comenzar la clase y en la clase anterior ya revisamos lo que era la parte importante o las propiedades importantes de los circuitos inductivos y capacitivos, del elemento, mejor dicho, inductivo y capacitivo. Y los primeros ejemplos de análisis que se realizan con estos tipos de dispositivos es la circuitería RL y RC, respectivamente. Estos circuitos, como se mencionó en la clase anterior, pues tienen dos propiedades importantes, que es la de almacenar energía. La otra es el comportamiento frente a fuentes de corriente continua o el comportamiento frente a corrientes alternas. Eso es lo que, en resumen, puedo decir de la clase anterior. Vamos a continuar con el tema de los circuitos RL basado en los ejercicios que están propuestos en el texto de Hyde. Este texto, aquí en la unidad número 8, pues comprende justamente toda la información respectiva a esta sección del circuito RL y RC. Bueno, no es el único libro, ¿no? Este es el libro guía, pero en este texto pues está más que haciendo la explicación teórica sobre por qué el proceso del nombre de análisis transitorio, luego una respuesta que va a ser en función de la fuente constante aplicada sobre, o permanente, una fuente permanente aplicada sobre el circuito. Y según eso, pues se le va dando el nombre de respuesta natural, respuesta forzada, a todo este análisis que se está realizando con el dispositivo. Pero en sí, en principio, pues entonces podríamos mencionar el hecho del comportamiento del dispositivo, o del esquema, mejor dicho. Habíamos mencionado que para que se haga un análisis de este sistema, habíamos notado de que el inductor tiene que tener energía inicialmente, o sea, una cantidad de corriente circulante inicial, y que va a estar circulando al inicio, y que luego, pues, del análisis, pues, este valor de corriente se va extinguiendo. Ese sería entonces la presentación del circuito en sí, ¿no? Luego ya vienen las fórmulas que relacionan con la ley de voltaje de Kirchhoff y la corriente que atraviesa a través de este, para plantear un sistema de ecuación que quedaría un sistema de ecuación diferencial. Bueno, esto ya en la clase anterior también lo habíamos visto. Lo que no habíamos visto era la manera de solucionar esto, ¿no? Una de las maneras de solucionar, presenta el texto, es aplicando, dice, el método directo, que sería aplicar la integral en ambos miembros, una vez despejado el diferencial y la corriente. Y aplicando esto, pues queda con un logaritmo natural en base al conocimiento de integral de valores de 1 sobre x, por así decirlo. En este caso sería 1 sobre y. Y la integral de eso pues quedaría como logaritmo. La integral de esto quedaría como la constante menos RLT. Y por allí va apareciendo ya la representación. Si se evalúa, ya va apareciendo entonces el despeje de esta corriente, que viene siendo igual a I sub 0 E a la menos RLT. Que esto sería prácticamente la demostración de dónde proviene la fórmula que se realizó a partir del sistema de ecuaciones mencionadas originalmente por Lamay. Entonces, ¿para qué? Para que finalmente podamos hacer uso de esta ecuación para cuando tengamos un esquema inductor-capacitor, perdón, inductor-resistor, con los valores o los parámetros que se necesitan. En este caso necesitaría I sub 0, el valor de R, el valor de L, que normalmente son dados, y entonces pues el valor de I sub 0 es un término que se lo analiza o se lo obtiene a partir de la red
por el hecho de las condiciones que se dan para la red en sí. Entonces, normalmente SI sub cero es el valor de la corriente evaluada en cero. Digo normalmente porque, de acuerdo a las características de cada esquema, se van dando que I sub cero pues, es cuando se comienza el análisis. En la mayoría del análisis comienza en tiempo igual cero. Por eso la corriente en tiempo igual cero es igual a I sub cero. Algo parecido a lo que se ve en física, ¿no? Cuando decimos que el voltaje inicial es, perdón, la velocidad inicial es cero, entonces pues todo el resto de la fórmula se hace más sencillo. Casi similar, pero en este caso no debe ser cero ese valor de corriente I sub cero, porque si el valor de corriente I sub cero es, al inicio es cero, pues no hay análisis. Esto se hace cero por cualquier cosa, da cero y entonces la corriente T en cualquier tiempo pues va a ser cero. Entonces la única manera de que exista un análisis que se conoce como el transiente, análisis transiente, es que exista justamente un valor de I sub cero diferente de cero y que ese valor de corriente se va extinguiendo poco a poco por la característica de la red. Analicemos entonces un primer circuito que está en el texto. Entonces, se tiene 500 miliamperios, 200 ohmios, un circuito RL en el que la energía se almacena en el inductor en tiempo igual cero. Entonces, en este ejemplo de la figura 8.2, dice que la corriente en el tiempo igual cero es igual a 2 amperios. Y de acuerdo a eso expresa la corriente I de L y LE de T, que significaría para todo tiempo mayor que cero. Y específicamente para un tiempo igual de 200 microsegundos. Entonces, primero hallar la ecuación y luego segundo evaluar la ecuación en el tiempo de 200 microsegundos. Entonces así tenemos ya directamente la ecuación, no se aplica el VDL y obtener la demostración, se podría decir, de la fórmula, sino ya directamente utilizarla. Entonces la fórmula ya a utilizar sería determinación de I sub cero, E a la menos RL, T, donde I sub cero nos dicen entonces que es 2 amperios. Por eso entonces se coloca 2 amperios, R, que viene siendo el valor de 200 ohmios, y L, que viene siendo 500 miliamperes. Entonces, como se divide, ¿no?, el valor de 200 para este valor que está dado en milihenry, hay que convertirlo a henry. Eso significaría que será 50 por 10 a la menos 3. Al dividir, queda entonces en la parte superior como 4000 T. Entonces, la fórmula que está aquí, pues prácticamente es obtenida a partir de esos valores, ¿no?, el valor de la corriente inicial, el valor de la resistencia y el valor del inductor. De esa manera ya se tiene la fórmula, en este caso que me representa la corriente para tiempos mayores que cero hasta que se diga que se extingan o se mantiene estable. La estabilidad en este caso significaría que se extinga prácticamente ese valor de corriente. Y eso lo estábamos viendo también con un valor o un término que se llamaba tau. En ese caso, tau es conocido como L sobre R, para saber entonces en qué tiempo prácticamente ya a los 5 veces tau, pues ya prácticamente sería que está estable o que se ha extinguido prácticamente, sería el término. Entonces luego, en este ejercicio lo que se pide es para un tiempo de 200 microsegundos, así que lo que se hace es reemplazar ese valor de 200 microsegundos, que sería 200 por 10 a la menos 6, dentro de esta ecuación. La única incógnita que ya queda es T, pues, ¿no? Ese es el valor que se agrega, se suplanta por todo y se evalúa. De tal manera que el resultado queda 898.7 miliamperios, que ya es un valor más pequeño que los 2 amperios, ¿no?, porque ya ha pasado un tiempo de 200 microsegundos. Esta es la primera
el primer análisis, ¿no? El primer ejercicio, en donde vemos que la corriente inicial de 2 amperios pues ya disminuye hasta un valor de 0,8 amperios al tiempo de 200 microsegundos. Y entonces pues ya nos da una idea de cuánto se va a comenzar a extinguir y en tiempos muy pequeños. El transiente en realidad son valores pequeños de tiempo. No es que tampoco es un tiempo muy, muy grande, pero un tiempo que ayudaría a revisar cuánto sería el valor de corriente para un determinado tiempo. Obviamente que si ese tiempo es muy grande, ya que pasaría, la corriente se extingue, pues. Pues si esto lo elevamos al infinito, sería E a la menos infinito, que prácticamente sería el límite llegando a cero. Cero por cualquier cosa me va a dar cero. Así que prácticamente esa es la tendencia, que llegue a un momento cerca de cero matemáticamente, y en la práctica pues obviamente va a ser así. Para el siguiente ejercicio, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí. Recuerde que puede levantar la mano, escribir en el chat o abrir su micrófono. Bien, continuamos. A continuación tenemos, dice, que puede realizar un ejercicio similar al caso anterior con un valor de IR que circula a través de la resistencia en el tiempo de un nanosegundo con una corriente, aquí no nos dan como en el caso anterior, pero prácticamente nos están diciendo lo mismo, que la corriente inicial es igual a 6 amperios. Nos dicen la corriente de la resistencia, pero resulta que la corriente de la resistencia es la misma que circula en el inductor, porque está en serie. Así que por lo tanto, pues prácticamente lo que me están diciendo es la corriente inicial del inductor. Y ya con eso, pues, se completa la ecuación porque se tiene resistencia, se tiene inductancia y se tiene tiempo. Y con eso, pues, lo que es de reemplazar en la ecuación que ya se vio hace un momento. Es cuestión de ponerse a desarrollar, ponerse a practicar, porque obviamente mientras más practica, pues más rápido pueden realizar los ejercicios. Aquí tal vez no es tan complicado el hecho de reemplazar valores, sino más bien el hecho de identificar qué unidades está utilizando para reducir o disminuir la complejidad del trabajo matemático que tiene que realizar. Entonces, recuerde que todas las unidades que tiene que manejar, pues es amperio, es henrio, es segundos, y todo debe llevarlo a eso para que tenga los resultados correctos. Bueno, aquí otra presentación de la solución de la ecuación diferencial a partir de la misma representación de DI sobre I y menos RL de T más K. Esto, aunque ese es un método alterno, se expresa en función de la integración que se da en un rango, ¿no? Y esto involucra entonces también el término de la constante o el término de constante obtenido por la integración, en este caso de Ln o logaritmo natural de I sub 0, que vendría a ser una constante. Esto es una constante mientras que Lni no es una constante. Así que, bueno, más que nada por eso es la forma de hacer la interpretación bajo esta presentación. Y bajo esa presentación, pues ya se aplica prácticamente L logaritmo natural de I va a ser igual a menos RLT más la constante. Finalmente, entonces, se entendería que esta expresión que está aquí pasaría a ser esto, en donde I de t va a ser igual a I sub 0 a la menos RL por t. Y esta constante, pues, es la que va apareciendo aquí, como I sub 0. ¿Ya? Así pues, nada más una presentación un poco más
un poco más explícita sobre el término del logaritmo natural de I sub 0. Pero al final de cuentas, ¿por qué no? O sea, al final de cuentas, ¿por qué presentan otro método? Porque luego más adelante se va a hacer uso de lo que se llamaría de la respuesta natural y la respuesta forzada. De hecho, lo que hemos calculado hace un momento en el ejercicio que pasamos es parte de la respuesta natural de ese mismo ejercicio para cuando se le aplique una fuente eh, para todo tiempo. Entonces, por aquella razón, se presenta este tipo de formulaciones basado en lo que va a ser posteriormente la respuesta natural y la respuesta forzada. Las soluciones vistas desde otro punto o desde eh, otro punto crítico matemático, se podría decir, en función de el exponencial S1 de t, que también es otro método de solución para ecuaciones diferenciales. O sea, al reemplazar este I de t dentro de la ecuación, quedaría como a S1 de t por el valor de la constante o a r sobre l e a la S1 de t igual a 0. Y finalmente para llegar, esto es con la representación matemática de S, donde S pues S1 viene siendo menos RL y la expresión sigue siendo o termina siendo exactamente lo mismo. Y de t igual a en este caso, e a la menos R L de t, siendo a la constante para cuando el valor de la corriente inicial que se conoce, ¿no? En este caso. Otra presentación. Entonces, bajo diferentes puntos, por eso decía, la primera que se revisó, pues es solamente una de las formas de llegar a la solución. Y bajo varios métodos matemáticos, en realidad se llega al mismo resultado de la ecuación, que para que todos lo conozcamos, pues sería I sub 0, e a la menos RL, t. Entonces, ese es el principio de lo que comienza un análisis con los circuitos resistivo-inductivo. Ahora veamos un poco más. Para ese mismo circuito resistivo-inductivo, ahora, por ejemplo, se aplica una señal de voltaje, resistencia e inductor. El objetivo de esta clase es que aprenda o interprete y encuentre la solución de corriente para todo tiempo en el inductor y en el caso del capacitor el voltaje para todo tiempo, ¿no? Inclusive aplicando ya fuentes sobre el circuito. Entonces ya vimos en la clase anterior el resistivo inductivo, resistivo capacitivo, y en este pues ya se incluye ahora una fuente para el circuito. Veamos primero cuál es la presentación del ejercicio. Bueno, se dice entonces que tiene una y dos resistencias, un inductor y una fuente, y un interruptor que en el tiempo igual cero se abre. Entonces, inicialmente, este sistema está conectado a la fuente de voltaje, 24 voltios, o sea, antes del tiempo igual cero, está conectado a 24 voltios, esto alimentando a esta resistencia y esto alimentando a esta resistencia y este inductor. Como habíamos dicho, el comportamiento del inductor frente a fuentes de corriente continua se va a comportar como un cortocircuito, ya por un tiempo bastante largo, ¿no? Entonces, para el caso de que el tiempo menor es que cero y que eso ya ha venido conectado desde hace mucho tiempo atrás, entonces en resumen la corriente viene siendo que 24 voltios para 10 ohms, que sería 2.4 amperios la corriente que circula a través del inductor al inicio, antes de que haya el cambio del interruptor, antes del cambio del interruptor. Pero luego entonces, después cuando se abre el circuito, ese valor de 2.4 amperios comienza a circular a través de estas dos resistencias con el inductor. Entonces esto comienza a disminuir y por lo tanto entonces comienza a aplicarse la ecuación que ya se vio
hace un momento. Bueno, en realidad este no tiene una fuente permanente sobre el circuito, sino más bien tiene una fuente al inicio que le sirve para poder hallar el valor de corriente inicial sobre el inductor. Y ese es entonces el esquema que tiene allí, el esquema B, y luego el esquema C, que ocurre cuando ya tiene las dos resistencias del inductor, y en el otro caso cuando el tiempo es menor que cero, que esta fuente alimenta tanto a esto como a esto. Y eso es en sí prácticamente la solución. Se busca bajo el método que usted ya vio hace un momento, que sería encontrar el valor de, voy a anotarlo aquí antes de revisar todo lo que dice el libro, que dice que usted tiene que hallar I de t, que va a ser igual a I sub 0, E a lo menos RL de t. Entonces, inicialmente decía I sub 0, se la conoce por esta representación. I sub 0, para este caso, que vendría a ser la corriente de aquí, de este dispositivo, o I sub L, tiempo igual 0, ya para ser más preciso. I sub L en el tiempo igual 0. Entonces ya dijimos que era 24 para 10. ¿Por qué 24 para 10? Porque al final de cuentas este se comporta como un corto, y si este es un corto, pues la resistencia y el voltaje es el que se tiene que. Por tanto, eso sería 2.4 amperios. Y eso es todo. Eso es todo lo que teníamos que saber para hallar, digamos que I sub 0, ¿no? 2.4 amperios. Recordando que I sub 0 es el valor de la corriente sobre el inductor en el tiempo igual 0. Eso es igual, por si acaso. Entonces ya, con eso, conociendo aquello, y aplicando la fórmula, en este caso las resistencias, para tiempos mayores que cero, que significaría que esto ya está abierto, que ya no involucra en nada esto para tiempos mayores que cero, entonces la resistencia ahora es el conjunto de estas dos, que sería 50 ohms, y dividido por el valor de inductancia, que sería 5 Henry. Entonces, 2.4 amperios se traduce todo esto a 2.4 amperios E a la menos 10T. Y esa sería mi representación de corriente para todo tiempo o para tiempos mayores que cero, en realidad. Para tiempos mayores que cero. Y aquí ya podemos imaginarnos lo mismo, ¿no? Que si esto es muy grande, pues esto tiende a cero. Y si esto es un valor del tiempo de un segundo, un milisegundo, 2 milisegundos, cualquier tiempo de estos, pues lo colocamos en la ecuación correspondiente y obtenemos ya resultado obviamente numérico de esto. Sin embargo, pues acá presenta otro tipo de soluciones. Recuerden que la solución pues ya es la que está aquí, y es la ecuación, mejor dicho, la que andamos buscando. Esa sería nuestra representación de I de t. Y bueno, con ese I de t ya también puede determinar qué cosa. El valor de voltaje en cada resistencia, si se quisiera, como en el caso de aquí que se pregunta B, por ejemplo, ¿cuánto sería B? Pues tendríamos que evaluarlo en un tiempo, o si no, multiplicar todo esto por el valor de 40, para que nos dé un voltaje de acuerdo a estas condiciones de corriente que se dan durante aquel tiempo. Entonces, bueno, veamos de todas maneras qué es lo que nos dice el, el texto, ¿no? Aquí nos plantea un método de solución para construir la ecuación y luego solucionar. Luego dice primero identificar qué es lo que se quiere del problema, el objetivo. Luego recopilar la información conocida, que es lo que decíamos, y L en el tiempo igual 0. Luego elaborar un plan de solución, que en este caso sería basado en la ecuación de ley de voltaje de Kirchhoff, aplicados para B, para encontrar entonces el voltaje B de T en la resistencia de 40 ohms, que no sería otra cosa que multiplicar, decía, el valor de corriente por la resistencia. Luego dice, un poco más abajo, dice construir un conjunto de ecuaciones apropiadas. Y aquí
Aquí viene lo diferente a lo que se ha visto hasta el momento. El hecho de aplicar ecuaciones de ley de voltaje de Kirchhoff, utilizándolo para poder luego plantear una ecuación diferencial. Y basándose en esa ecuación diferencial, pues, aplicar los resultados. Entonces, veamos, ¿no? Si aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff en este sistema, sería menos B más 10I por IL y más 5 de IL de T igual a 0. ¿Por qué? Porque este es el voltaje en el inductor. No recuerde que BL es igual a L de I de T. Y así ya tiene la ecuación realmente de la ley de voltaje de Kirchhoff de esta malla. Obviamente, aquí ya está implícitamente el tiempo mayor que 0 y obviamente también que por algún lado ya deberíamos tener el conocimiento del valor de la corriente inicial del inductor. Pero eso es lo que se tiene, ¿no? De ecuación. Entonces ahora sí, dice luego sustituyendo I sub L a menos B sobre 40, bueno, dice por la ley de Ohm. ¿Y por qué I sub L en sentido contrario es negativo? I sub L va así. Por lo tanto, el voltaje debería estar positivo o negativo. Y por eso entonces el valor de la corriente sería menos B sobre 40. Luego entonces se reemplaza aquello dentro de lo que ya se ha dicho. Entonces observamos que sería 5 sobre 40 dB de T más 10 sobre 40 más 1 y el término de B igual a 0. Eso es porque se ha sustituido, en este caso, I de L igual a B sobre 40. Espero que lo puedan observar. Al final, la ecuación se traduce como dB de T más 10 veces B igual a 0. Y a partir de eso, pues buscar la solución en función de esa ecuación diferencial. Y aquí viene el tema de cómo solucionar una ecuación íntegro diferencial, de hecho, ¿no? Este es solamente diferencial, pero se puede aplicar métodos muy diferentes para cada ecuación íntegro diferencial realmente que se pueda tener. Entonces, para este caso, pues el resultado está basado en el método que se explica con, bueno, en uno de los métodos que se explicaba en este término, ¿no? Con este término de S, en donde aquí al final tiene una expresión de AS más B igual a 0 para aplicarlo luego en una ecuación en donde tenemos una constante por E a la menos B A de T, que es la expresión típica o la representación de lo que se conoce como la ecuación de I sub 0 E a la menos R L sobre por T, perdón. Entonces, esto es prácticamente lo que aplica el texto, ¿no? Una representación de obtener resultados para S y otro resultado para obtener, perdón, a partir de eso obtener la constante y luego ya con eso utilizarlo para reemplazarlo en la ecuación siguiente. Eh, entonces, de esta manera se llega al resultado de que si S más 10 es igual a 0, entonces S es igual a menos 10. Siendo que S es igual, recuerda el valor de R sobre L. Entonces quedaría 10. A viene siendo el valor que se tiene que determinar para cuando el tiempo es igual a 0. Entonces, y una vez que ya se obtiene esta primera parte de valor, se llega entonces a mencionar lo siguiente, que menos 10 a E a la menos 10T más el valor de 10 veces el valor de E a la menos 10T proveniente de la ecuación de S1 y S2 respectivamente,
reemplazando los valores de menos 10 en cada parte de la ecuación, se espera entonces que para el tiempo igual cero, el valor es de menos 96 voltios. Finalmente, entonces, llegamos a un valor de B de t de menos 96 e a la menos 10t. Y entonces ese es mi valor B de t. En la ecuación, si se aplica para un tiempo de 0,2 segundos, pues nos va a dar menos 96. ¿Y qué pasó con I? O sea, I, que al final de cuentas era lo que decíamos al inicio, ¿no? Y mi valor de 2,4 al inicio, y que eso es E a la menos RL del valor que se tiene aquí. Sí, también se lo puede determinar en función de lo que habíamos mencionado. Recuerde que aquí se está haciendo un cálculo para B. Y es exactamente la misma representación o bajo el mismo concepto, en donde se tiene que, bajo la aplicación de la ley de voltaje de Kirchhoff sobre el sistema, se llega a esta expresión de ecuación diferencial, que vendría a ser entonces de I L de t más 10 veces I L igual 0. Y ahí tienen las posibilidades de solucionar el problema bajo cualquiera de los métodos. Uno de los métodos que utiliza es entonces el hecho de encontrar su valor de corriente inicial, bajo lo que ya mencionamos anteriormente, 2,4, y luego encontrar el valor de, de ese valor de R sobre L, que vendría a ser nuestro resultado de representación para lo que hemos mencionado. Entonces, R sobre L, R en este caso nos quedaría 50 para 5, decía, y eso me va a quedar 10. Al final de cuentas, queda exactamente el mismo resultado, solamente que aquí se lo presenta bajo el método último de solución de las ecuaciones. Entonces, bueno, es una forma de poder demostrar y realmente es un método que se aplica para todo, ya no es solamente para el circuito RL o el circuito RC. Ya esta forma de solucionar realmente lleva a presentar esto para cualquier sistema de red. Por eso justamente lo aplica a partir de la red hasta llegar a la solución en base a este método que se muestra aquí. En resumen, significaría nuevamente calcular el valor de la condición inicial y luego calcular el valor de la ecuación en todo el proceso. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Pues no, supongo. Bien, entonces esto que se aplica para el inductor también se va a aplicar para el capacitor. Dentro también de estas representaciones de fórmulas está la cantidad de energía que también hicimos un ejercicio en la clase anterior, de la potencia y de la energía respectiva para cada eh, elemento. En este caso, el más importante, el inductivo, que es lo que queríamos. Entonces, bueno, esto que es para el inductor, ya representaciones del tiempo, podríamos remarcarlo en lo que es una gráfica de hasta cuándo se estabiliza, ese sería el valor de la corriente. Y en este caso, si hablamos de una corriente inicial que se extinga, pues la estabilización significaría que se extinga aquella cantidad de energía. Entonces comienza con un valor y luego va comenzando a descender, de acuerdo obviamente a la ecuación o a la función de E a la menos T sería, ¿no? Conociendo los valores de R y L. Ahora, esta expresión de 1, pues es nada más la división del valor de la corriente para I sub 0. Y lo tomamos desde el inicio, que I en el tiempo igual 0, y que eso es igual a I sub 0, pues si dividimos ese valor siempre me va a dar 1. Y por eso entonces desde 1 hacia abajo, pues es que se conocerá como lo que se comienza a extinguir el valor de corriente. No voy a hacer mayor demostración de esto, ya lo dijimos en la clase anterior y creo que quedó bien claro. Así que tau viene siendo en este caso L sobre R.
Aquí tiene hasta 3 veces tau. Decía yo, 5 veces tau, pues ya es mucho más todavía cercano a la extinción. Así, de esa manera, pues, para un circuito bajo simulación también se lo puede hacer en multisim. Tal vez, ojalá alcancen a hacer ustedes algún circuito en la simulación. Y de hecho, ojalá lo prueben, ¿no? No es parte del proceso, pero ojalá lo prueban en multisim. En este caso no utiliza multisim el texto, no otro simulador llamado PSPark. Pero el concepto es el mismo, ¿no? El concepto de la extensión de la señal a diferentes valores de tau, y significa que puede cambiar tau, ya sea L o R, en este caso, de acuerdo a las variaciones de R. Observe cómo cambia la gráfica. Y como decía, el mismo concepto se aplica para el capacitor, bajo el término de que el capacitor almacena energía en términos de voltaje. Eh, el concepto de la ecuación diferencial se sigue aplicando. En este caso, pues podríamos medir simplemente el término de corriente, ¿no? El término de corriente aplicando lo que se llamaría entonces la ley de corriente de Kirchhoff, y con eso pues voltaje. Entonces corrientes que entran van a ser igual a las que salen en este punto, así que la corriente que sale en este punto pues va a ser igual a V sobre R, mientras que la corriente que entra aquí pues sería en función de lo que tiene como energía el capacitor. Eh, si VL es igual a LI de T, entonces IC es igual a C de V de T. Eso es lo que mencionaba en la clase anterior también, de recordar un poco las fórmulas que comprenden prácticamente este primer análisis de inductivo y de capacitivo por separado. Entonces tenemos así que la ecuación termina siendo en algo como esto, ¿no? Una representación de la corriente en este nodo, o la ley de corriente de Kirchhoff aplicado en ese nodo, y quedaría este resultado. Entonces, posteriormente lo que se hace es ya hacer una analogía entre lo que se tiene como elemento de análisis del inductor que se hizo, y en este caso del capacitor. Pues como hay una analogía bastante cercana, ¿no? El valor de tau en este caso es L sobre R, y en este caso el valor de tau sería R por C. Y si reemplazamos todo eso por tau, pues entonces ya nos va quedando una ecuación bastante similar, tanto la una como la otra, en el hecho de cuánto tiene que solucionar como variable, ¿no? En el caso de aquí la variable a solucionar fue I, y en este caso la variable a solucionar es B para la representación. Así que si lo que fue para I sirvió, servirá para B, que sería en este caso voltaje inicial del capacitor E a la menos T sobre RC, ya por el hecho de lo que le había mencionado aquí, RC y RL, y que tau es igual a L sobre R, y acá que tau es igual a R por C. Entonces de esa manera ya se tiene la ecuación muy rápidamente, sin tener que pasar por el proceso de la demostración. Pero aún así, cada uno tiene su parte de demostración y no hay una sola manera, de hecho, como usted vio hace un momento, de llegar a la demostración de la ecuación. Entonces, es así como se plantea el hecho de la solución con el voltaje en el capacitor. Al igual que el caso anterior, este voltaje en cambio se va extinguiendo, no la corriente, sino el voltaje se va extinguiendo, de acuerdo a la fórmula que se está aquí. Ojo, que si no tiene voltaje el capacitor, pues tampoco no es parte de análisis, porque si no hay voltaje aquí, no hay voltaje acá, no hay corriente circulando, y por tanto prácticamente es innecesario hacer cálculos cuando no tiene voltaje el capacitor al inicio para estas redes o circuitos que se tiene aquí. Entonces lo ideal sería de que el capacitor tenga un voltaje inicial para hacer un análisis de este tipo, y entonces en este caso sería como la parte de análisis de transiente
en el caso del capacitor. Y así tenemos entonces una representación de ICC 1 sobre C de la integral de t sub 0 a t de I de t menos b sub 0 t sub 0 más RI igual 0. Este es el caso de que quisiéramos expresar nuestra ecuación involucrando I en el proceso, involucrando I o la corriente del capacitor en el proceso, que también se lo puede hacer. Esa representación pues ya como que llega a ser un poco más complejo el hecho de querer buscar solución basado o utilizando también el valor de términos de corriente, aplicando la tensión, en este caso, o la ley de voltaje de Kirchhoff. Y aunque pareciera que fuera complicado, pues en realidad se llega al mismo resultado, ¿no? Que es lo que se espera de la fórmula que se tiene aquí. Entonces, en conclusión, sabemos que tau es igual a R por C, sabemos que se extingue bajo el mismo concepto del inductor, diciendo yo que 5 veces tau sería mi valor que ya se considera para tenerlo como extinto, se podría decir la cantidad de energía sobre este, y que se puede plantear dos circuitos en función de un voltaje inicial del capacitor, el valor de tau y luego la propia extinción de ese voltaje en 9 voltios basado en la ecuación mencionada aquí. Entonces, si se tiene R, si se tiene C y se tiene el voltaje inicial del capacitor, pues prácticamente ya con eso ha tenido ya parte de su solución, no hay problema. Los esquemas que se plantean van más al hecho de cuánto usted puede tener en cuenta el término del interruptor para dar solución al problema. Recuerde que en estos casos, o para este caso, por ejemplo, esto se traduce a dos partes. La primera para tiempos menores que cero y la segunda para tiempos mayores que cero. La primera para tiempos menores que cero, el interruptor estuvo cerrado, 2 ohmios, fuente de 9 voltios y resistencia de 4 ohmios conectado de esta manera. El capacitor se comporta como un circuito abierto. No hay corriente circulando, sin embargo, el voltaje que está aquí prácticamente es el que va a almacenar en el capacitor, que en este caso sería los 9 voltios. Y esa sería mi condición inicial del capacitor, o sea, el voltaje en el capacitor en el tiempo igual cero. Luego, este interruptor se abre para tiempos mayores que cero y se encuentra con una red en donde ya no interviene esta fuente, sino solamente el capacitor y resistencia. De tal manera entonces que ahora se tiene dos resistencias y el capacitor. Dos resistencias en serie y el capacitor. Entonces el capacitor tenía almacenado los 9 voltios y ahora es entregado a este circuito, que sería una resistencia equivalente de 6 ohms. En conclusión, podemos decir lo siguiente, que B sub dt va a ser igual al voltaje en capacitor en el tiempo igual cero por E ya no menos RL, sino T por R por C. En voltios, ¿no? Todo esto en voltios. Donde T es la variable, R es el valor conocido y C es el valor conocido. Para este caso, entonces, B de T va a quedar el voltaje, ya dijimos, va a ser los 9 voltios, E a la menos T de R, que viene siendo 2 más 4, 6, por la capacitancia que sería por 10 a la menos 6 farads. Y esa sería la expresión de resultado que prácticamente se tendría por esto, voltios, para el valor de B de T, que sería este en este caso.
Y es prácticamente lo que debería dar como presentación de respuesta, ¿no? En esto. Sería P a la menos T de 60 por 10 a la menos 6, que obviamente serían los 6 por los 10 por 10 a la menos 6. De esa manera, si se evalúa en un tiempo cualquiera, en este caso de 200 por 10 a la menos 6, obtendría este resultado, que sería 0.3 voltios con respecto a los 9 voltios que inicialmente se comenzó a hacer el análisis. Y así entonces llegamos a una representación de perspectiva general con respecto al dispositivo. Entonces sería, lo bueno interesar es hallar, por ejemplo, en el caso de que tenga más resistencia, llevar todo eso a una resistencia equivalente para el análisis de este tipo, ¿no? O sea, normalmente pues aquí se va a encontrar solamente con un inductor, a no ser que también pueda hallar un conjunto de inductores y hacer el tratamiento para ese conjunto de inductores. Pero individualmente, pues eso sí no es parte de la enseñanza aquí, si solamente es el inductor o el inductor equivalente. Y vamos con el término de 0 menos y 0 más, que es otra de las representaciones que decía en una clase anterior, que es lo que representa para los diferentes casos. El tiempo 0 menos es un instante antes, o justamente antes, eso es lo que significaría. Y el 0 más es un tiempo después, o justamente después de tal cosa. Resulta que hay cosas muy interesantes como el valor de corriente en un inductor, en donde I en el tiempo 0 menos va a ser el valor del mismo valor de corriente I en un tiempo igual 0 más. Eso ocurre para la corriente en el inductor, más no para el voltaje en el inductor. En el caso del capacitor, en cambio, el voltaje en un tiempo 0 menos va a ser igual al voltaje en un tiempo 0 más para el capacitor, siendo no lo mismo para la corriente en el capacitor. En el caso del capacitor, la corriente en el tiempo 0 menos puede ser diferente al valor de la corriente en un tiempo 0 más. En resumen, lo escribo aquí. Entonces, cada vez que usted vea tiempo 0 menos y tiempo 0 más, significa justamente antes y justamente después del tiempo igual 0. Para el inductor, resulta que la corriente en tiempo igual 0 menos es igual a la corriente en un tiempo igual 0 más. Eso va a ser siempre. Siempre. Lo diferente es que el voltaje en el inductor, voy a poner aquí la I, el voltaje en el inductor, para un tiempo 0 menos puede ser diferente para el mismo voltaje en tiempo 0. Para el capacitor, el voltaje en cambio en el capacitor para un tiempo 0 menos va a ser igual al voltaje en el capacitor para un tiempo 0 más. Eso siempre. Mientras que para la corriente no se puede decir lo mismo. La corriente en tiempo 0 menos puede ser diferente al valor de la corriente del capacitor para tiempo 0 más. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el inductor no puede tener cambios bruscos de corriente. Eso significa. Y que en el capacitor no puede haber cambio brusco de voltaje. Eso prácticamente es lo que implícitamente se dice con estos términos. ¿Sí? ¿Por qué va a ser importante? Porque es justamente donde ocurren los cambios. Ocurren los cambios en un tiempo igual 0.
con los interruptores. Y entonces usted tiene que hacer un análisis para un tiempo cero menos o para un tiempo menor que cero, y tiene que hacer un análisis para un tiempo mayor que cero o para un tiempo cero más. Entonces, cuando venga ese análisis, usted debe estar preparado con esto, porque esto es cierto, y esto que está aquí, pues, podrían ser iguales como no podrían ser iguales. Y se lo pongo aquí como que no podría ser igual, porque la mayoría de veces, pues, va a ser así. Mientras que lo que está aquí, eso siempre va a ser igual, por siempre. Bien, entonces eso es lo que quería mostrarles con esta parte o esta sección donde dice distinción entre el tiempo cero más y cero menos, que prácticamente es lo que estoy diciendo, tiempo cero más, tiempo cero menos. Entonces usted ve la ecuación y su L en el tiempo igual cero, E a la menos T sobre tau. Y este tiempo igual cero significaría que para cero más y para cero menos es correcto, es lo mismo. Todo prácticamente sigue siendo lo mismo. Sin embargo, para el voltaje del inductor ya no es lo mismo. Entonces, eso es en sí, en resumen, el hecho de utilizar el cero más o el cero menos dentro de la expresión. Entonces aquí tenemos ya otro ejercicio. Esta vez ya no con un solo receptor inductor. Ya se tiene aquí una circuitería un poco más condimentada con lo que es inductores y resistores. Sin embargo, se procede al mismo concepto de tiempos menores que cero y tiempos mayores que cero. En este caso, para tiempos mayores que cero es que se abre el circuito, lo que quiere decir que para tiempos menores que cero este estuvo cerrado. Y si estuvo cerrado, pues entonces alimenta toda esta circuitería. Podríamos hacer un equivalente al inicio, si se quisiera. Estos dos están en paralelo y esos que están en paralelo quedan luego en serie con este inductor. Y entonces quedaría un equivalente del inductor. Y en el caso de la resistencia, pues simplemente quedaría conectada aquí. Ahora, si hablamos del tiempo menor que cero, los inductores se van a comportar como un corte, lo que significaría que quedaría la de 90 ohmios, la resistencia de 90 ohmios, en paralelo con la de 50 ohmios alimentada por los 18 voltios. Y como lo que se quiere es el valor de corriente a través del inductor y su L que se tiene aquí, entonces lo que se hace es dividir 18 para 50 para tener el valor de la corriente en el tiempo cero menos de 1 miliamperes. Luego, ¿para qué? Para determinar el valor de la resistencia equivalente del circuito que vaya a quedar por el inductor prácticamente involucrado, ¿no? Y se tiene entonces ya su valor de resistencia equivalente, su valor de inductor, el valor de corriente inicial, y con eso pues ya se completa la ecuación. Entonces el equivalente sería 2 por 3 dividido para 2 más 3, más el valor de 1 que sería 2.2 miliamperes. Y eso sería el inductor equivalente. La resistencia equivalente para el circuito, cuando esto ya está abierto, sería que estas dos están en paralelo y luego ese valor sumado más el resto. 90 y 50. 90 y 50. Luego sumado más 120 y 60, que serían 180. En este caso, pues tiene 180, 90, 60 y 120. Es cuestión de desglosar
la información que se tiene aquí realmente. Bueno, si quieres lo podemos hacer esto. Pues, creo que sí, ¿no? Tenemos ahí el inductor, creo que sí lo no tan claro, ¿no? El inductor 2 y 3 en paralelo y más uno que tiene acá. Está 2 miliamperes, 2.2 miliamperes. Y el que está acá pues sería 90 por 50, que están en paralelo, más la suma de 90, no, ¿qué tal? Más la suma de 90 más 50, que serían 140. Y luego se suma esto con 60 y 120 para encontrar el resultado de todo. Entonces quedaría así. 180 en paralelo con 90 y en paralelo con 50. Eso es lo que quedaría. Entonces, una de las fórmulas de resistencia equivalente a todo eso sería 1 sobre 180 más 1 sobre 90 más 1 sobre 50. Al final de cuentas, entonces, queda ya la suma de todo esto, 180, 90 y 50. Se suma entonces 90, 90, 50 más 180 por 50, pero no confundirme con, no se puede escribir bien. Y luego 180 por 90, 180 por 90. Y así entonces ya se puede comenzar a hacer el resultado o hacer la respuesta de lo mismo que va a quedar aquí abajo. Y ahí tiene otra forma de visualizar el problema, pero es lo que queda. Entonces, 90-50, le queda uno, 45, 45.000, Inge, ahí está 90 por 50, ¿verdad? sí, 90 por 50, sí, serían 45.000, sí, 45.000 más 180 por 50, que Ingeniero, sería sale 0,021. todo, 0,021. Ajá. Ya, que es lo mismo que queda acá, me imagino. No, no lo he visto. No. Voy a, no, en realidad, 0,021 dije. Sí, Sí, pues ingeniero, 0,021. 21 o 0,01, seguro. Porque aquí le da 0,1 sería. 21 dice. Ah, puede ser, sí puede ser un problema de texto, ¿no? Voy a probarlo, entonces voy nuevamente Inge, podría volver a poner para que estaba haciéndole. Ya para la hacer la cambié. comparación, voy a ponerlo acá. Me voy a hacer un poco más pequeño, de hecho, para hacer la comparación. Entonces nos queda, decía, estas dos quedan en serie, ¿verdad? Y esto queda en paralelo con esta. Luego queda esta en paralelo con esta también. No Eh, se ve nada, Inge, no sé, no está. no, O no, sea, se ve, no, no, solamente estoy está hablando. señalando. A ver, bueno, Ah, ya, entonces ya. Ok. voy a escribir. Le decía, esta y esta y esta, están en serie. Y eso sería 120 y 60, ¿no? Entonces están sumadas aquí. Pero bueno, no voy a demostrar esto, sino voy a hacerlo bajo la resistencia equivalente. Vamos haciendo de una primero para luego hacer la otra. Bueno, lo que pasa es que se hace demasiado grande, ya no entra en el. Sí, ¿no? Quedan en paralelo esta y esta.
No, no, perdón, estoy mal. No es así. Queda en paralelo, o sea, estas dos sí quedan en serie y queda en paralelo esta con esta. Y luego esas dos que están en paralelo, en serie con esta. Así que le rearmo nuevamente el esquema. Entonces queda así, quedaría así, y luego quedaría por acá el inductor y la otra resistencia. ¿Sí? Esta queda con esta, y esta queda aquí con el inductor equivalente, ya supongo. Y esta queda así. Entonces usted se da cuenta, estas dos quedan en paralelo. O sea, la de 180 ya sería la suma de 120 y 60, y la de 90. Esas dos quedan en paralelo. Y luego se suma con la que está acá, que es la de 50. Entonces, por eso es que hacen eso. Sería 180 por 90, dividido para 180 más 90, y luego sumado más 50. Está bien, así debería ser. Entonces ahí está 90 por 180 y 90 más 180. Está bien. Más 50. Ahí sí, 110, sí. Pero bueno, aquí está mejor el esquema, creo que no se ve directamente acá. Sí, señor, ahí sí sale 110. Pero Sí, que confirmo. ya para notarles. Gracias por estar atento. Ya, entonces, esta es simplemente la expresión de resistencias e inductancia equivalente. Antes de pasar a lo que es finalmente las fórmulas, ¿no? Que me representan. Un momento. Ya, antes de juntar la fórmula que me representa ya mi término de corriente, que es prácticamente lo que se quiere al final. Entonces, eso es igual que el resto. Ahí es igual a I sub 0, disminuyendo ya para no escribir en tiempos iguales y todo lo demás. Pues así sería muy resumidamente lo que es la ecuación. Entonces, I sub 0 vendría a ser mi valor de corriente que circulaba por aquí a través de la corriente de 50 ohms cuando esto estaba sellado, ¿no? Estaba eh, de esta manera, ¿no? Entonces, el valor de 18 se divide para dos lazos, o para tres, de hecho. Este que está aquí, este que está acá y este que está acá. Pero como el que interesa es este, entonces pues simplemente se hace la división de 18 para 50, que sería el valor de I sub 0 que ando buscando. Entonces, I sub L para tiempos menores que 0 va a ser igual a 18 dividido para 50. Entonces, como esto está en voltios y esto está en ohmios, pues no hay problema, así sería. Y luego viene E a la menos el valor de esta resistencia y el valor de esta inductancia. Y con eso ya se tiene prácticamente la ecuación que corresponde al inductor equivalente de esto. Así entonces hemos llegado al punto de que la expresión quedaría algo como esto. Bueno, aquí en términos de tau expresado sería lo que observo allí, resistencia 110 el equivalente, ohmios, y el valor de Henry, que sería 2.2 por 10 a menos 3 Henry. En la expresión entonces, aquí algo interesante a utilizar ya, que es lo que decía que el valor de la corriente para tiempo cero menos y para tiempo cero más, pues es prácticamente lo mismo. O lo que es lo mismo, la corriente para tiempos menores que cero, que era 18 sobre 50, y que prácticamente eso es lo que se aplica, que sería 360 miliamperios, que es lo que se aplica para la ecuación, que es la que usted observa aquí. 360 miliamperios, ¿no? Por E a la menos 50.000 T, que vendría a ser el equivalente de 1 sobre 20.000 o 1 sobre 20 por 10 a la menos 6, que sería entonces E a la menos 50.000 T. O lo que es lo mismo, 360 E a la menos T sobre 20 microsegundos. Esta es entonces la consideración del tiempo cero menos y
tiempo cero más. Es lo que mencioné hace un momento, en resumen, pero lo importante aquí es reconocer que eso se mantiene para el inductor. Fíjense que no dicen nada sobre el voltaje, porque eso puede cambiar. Sin embargo, para el inductor es lo que dice la razón en la que se mantiene, justamente aquello es correcto, porque el inductor no puede tener cambios bruscos en la corriente. Entonces, para tiempos menores que cero, el valor de corriente era 360. Luego, para ya aplicar la fórmula y la manera de cómo se extingue esa corriente, pues sería 360 EVA 5000 miliamperes. Si queremos conocer el hecho de que los valores de corriente para el sistema o divisores de corriente, pues tendríamos que calcular para cada ramal, ¿no? Ese es en el caso de que quisiera. Pero en sí, pues es la representación del tiempo cero menos y el tiempo cero más. Fíjense que eso se cumple para el inductor. Estamos hablando del inductor. No estamos hablando de las corrientes en las resistencias, ¿no? Ni tampoco estoy hablando de los voltajes del inductor. Estamos hablando de la corriente del inductor. Luego, pues aquí ya hace un proceso de multiplicación de esa corriente, decía por los ramales, en este caso, que se quiere de cada uno, para determinar un I sub 1 en cero más, donde I sub 1 pues sería ya por una resistencia, no sería por el ramal del inductor. Y eso ya depende, pues obviamente, de qué más cosas tenga en el ramal. Y por eso entonces aplican la siguiente ecuación. Y bueno, pues entonces para I sub 1, pues tampoco no hay mucha la diferencia de estructura. Se mantiene con un valor de corriente inicial y luego pues también se mantiene con la fórmula de extinción o prácticamente la fórmula de transición que corresponde en este caso para el inductor. ¿Bien? No sé si hasta allí alguna pregunta o duda. No dije ninguna. Todo está clarísimo, parece. Gracias. Bien, esperemos que sigamos así. Ya está el deber listo, por si acaso. Ya estoy por enviarlo nomás hoy y espero que entonces apliquen todo lo que se le ha dado aquí. Y si no aplica lo que se ha dado aquí en la clase, pues al menos lea el libro para entonces hacer la interpretación que tiene el texto, ¿no? Porque, bueno, hay ciertas cosas que, como he dicho, eh, he presentado de tal manera de reducir la forma de hacer el ejercicio, mientras que el texto pues más bien amplía toda partecita de que hay que realizar. E inclusive presenta otros métodos de solución. Y está bien, ¿no? O sea, eso es bueno, que se aprende más, pero dependiendo del tipo de cosas que hay que realizar, pues obviamente va a depender mucho el tiempo que tengamos para solucionar el problema. Como dije, mientras más practicas, mejor. Ingeniero, ¿y para cuándo es la tarea? Ya hoy la, ya hoy se las presenta y se les dará 2 semanas para que solucionen. 2 semanas. Recuerden que la solución es eh, no a mano, sino en archivo Word. Presentado los esquemas con su solución de cada parte en Word. O sea, lo que tienen que utilizar es editor de ecuaciones, pero todo digitalizado. De esa manera entonces es como va a presentar la solución del trabajo. Les recomiendo que para que presenten los resultados utilice simulador para hacer los circuitos, o sea, los gráficos, y utilice, o mejor dicho, desarrolle el problema a mano para luego pasarlo a digital. Es necesario que distinga la dirección de corriente y polaridad de voltaje de lo que se quiera calcular, ¿no?, en el esquema. Lo que les puedo aceptar es la gráfica propia del libro o de la tarea que está allí, ¿no? Esa gráfica misma la puede colocar, pero la solución sí tiene que ser digitalizada.
Bien, entonces eso recordándole para la tarea, porque es lo que tiene que entregar posteriormente. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, circuitos RC generales, bajo el concepto del mismo tema de tiempo cero menos, tiempo cero más, para el voltaje, en este caso del capacitor. Eso es lo primordial, se podría decir, en estos circuitos con capacitores. Lo que tienen que recordar, que para cero más y cero menos el voltaje en el capacitor, pues no, porque no se permite cambio brusco de voltaje en el capacitor en este caso. Pero sin embargo los valores de corriente sí pueden variar. O sea, para el valor de corriente para cero menos y el valor de corriente para cero más pueden ser distintos. Y por eso también les muestra aquí, o les muestra, un valor de corriente en cero más, siendo que puedo calcular el valor de corriente para cero menos también para hacer la comparación. Hagamos un análisis nada más rápido de este para hacer la interpretación y luego buscar, o ustedes que busquen los resultados. Entonces, aquí tenemos asimismo resistencias, capacitor y una fuente de voltaje. Ya no solamente una resistencia, bueno, en este caso solamente un capacitor, pero aún así el problema se traduce en la cantidad de resistencia que se tiene aquí. Para tiempos menores que cero, el interruptor está cerrado. Y si está cerrado, significaría que la alimentación, para hacerlo más sencillo, se podría decir, el voltaje es en función de estas dos resistencias. Si se calcula el valor de voltaje aquí, entonces habrá calculado el valor de voltaje en el capacitor. Porque el capacitor se comporta como un circuito abierto y todo lo que tenga como voltaje aquí, prácticamente es lo que va a recibir como información de voltaje el capacitor. Dicho de otra manera, los 120 voltios se reparten entre este voltaje y este voltaje, sobre este lado, ¿no? Y la cantidad de ese voltaje, pues, es la del capacitor en la de 1250. Para este otro lado, en cambio, si bien es cierto, no afecta en voltaje, pero sin embargo sí hay corrientes distintas para cada lado, ¿no? Pero en todo caso, pues, el voltaje, bajo el mismo concepto de resistencias equivalentes, puede comenzar a determinar cuánto sería el voltaje acá, ¿no? Como que te tuviera solamente esta sección para calcular el voltaje. ¿Qué sección? Déjenme graficarla. Sería algo como esto. Usted simplemente se cerciora sobre que tenga solamente esta red con la resistencia de 600, 2K, 100 y 400 y calcula su voltaje acá, ¿no? Que es parte del problema que le dice. A diferencia de del caso del capacitor, este voltaje sí cambia en tiempos cero menos, tiempo cero más, porque tiempo cero menos tendrá un voltaje y en tiempo cero más, pues será cero, ¿no? Porque esto inmediatamente se quita la fuente e inmediatamente esto cae a cero, aparentemente. Digo aparentemente porque al final de cuentas queda conectado, se quita la fuente, pero queda conectado al resto de cosas acá. Como este tenía energía, entonces va a alimentar a todo ahora, este capacitor es el que va a alimentar a todo el conjunto de resistencia que existe acá. Y entonces en ese instante, el voltaje que está aquí va a depender del voltaje, ¿no?, calculado a partir de esta fuente, que sería el capacitor, nombrado así en este caso. Y ese valor de voltaje va asimismo decreciendo poco a poco, a diferencia para tiempo cero menos, que es un valor fijo, ¿no?, por esta fuente que tiene acá. Entonces, en conclusión, en este caso el voltaje para tiempo cero menos es un valor diferente al voltaje en tiempo cero más. En cambio que si se calcula el voltaje para el capacitor para tiempo cero menos y para el tiempo cero más, pues va a ser el mismo. Y a partir de eso, pues se tiene la ecuación. Entonces, ¿por qué en tiempo cero menos? Pues sería el voltaje inicial del capacitor. En tiempo cero más significaría ya que ese valor de voltaje comienza a extinguirse, ¿no?, a medida que entrega toda esa energía a la resistencia. Entonces, esa es la ecuación o el análisis sobre estos dos valores de voltaje en diferentes puntos de la red.
Bien, vamos por aquí. Vamos avanzando. Y acá se tiene un circuito utilizando fuentes dependientes. Cuando uno quisiera trabajar con fuentes dependientes, la mayoría de los ejercicios no los tiene, pero creo yo que el manejo de las fuentes de corriente dependientes, de corrientes y de voltaje dependientes, pues involucran las ecuaciones respectivas de cada uno. Y eso es lo que le hace, en principio, un poco más complicadas que la del red. Al considerar una ecuación más por la fuente dependiente, en este caso 1.5 depende de este valor de I, así que todo lo que sea I, si varía, pues también varía acá, el valor de corriente. Y esa es la presentación, en este caso, del ejercicio, ¿no? Dice en el circuito de la figura 8.24a, encuentra la tensión marcada BC, que sería esto que está aquí, para un tiempo mayor que cero, si BC en 0 menos es igual a 2 voltios. Ya, esto es una primera aclaración, ¿no? Recordando de que el voltaje en el capacitor no puede tener cambios bruscos, así que el voltaje en B0 menos va a ser igual al mismo que en B0 más. O sea que para nuestra información, la fórmula que se aplica sobre esto va a estar en función de ese valor de voltaje, 0 menos y 0 más que se ha mencionado. Bien, para el caso que se muestra en esta presentación de acá, en el literal B, vemos el valor de Bx, que vendría a ser el cálculo que se realiza sobre, en este caso, la representación de un amperio generado o reemplazado por lo que es el capacitor. Es lo que se puede mencionar sobre la circuitería. Y luego vemos que al final de cuentas, Bx es igual al valor de esa corriente de 1 más 1.5i multiplicado por 30. Es el resultado en sí de la fórmula que puede fijar claramente que aquí es 20,30 ohms y que es la cantidad de corriente que circula a través de esto que viene siendo la suma de estas dos. Y bueno, esa es la parte de Bx. Luego, si se quiere aplicar las ecuaciones representativas de corriente I sub 1, de las corrientes en cada nodo, lo puede hacer también, ¿no? Eso es parte del proceso de análisis de red. En todo caso, lo principal es aquí nuevamente recordar que tenemos que para el voltaje se mantiene constante en 0 menos y en 0 más, que se va extinguiendo poco a poco el voltaje en el capacitor y que finalmente involucra el valor de voltaje en el capacitor por la fórmula que hace que se extinga esa señal o se extinga la energía, que vendría a ser V sub 0 E a la menos T R por C. No voy a hacer más análisis sobre ese ejercicio. Y algo que sí es interesante que para los problemas de redes es el hecho de la utilización de la función escalón o también función impulso unitario que le llaman. Bueno, ¿por qué? Porque más adelante pues se va a seguir utilizando estos temas de función escalones para las redes. Y ayuda esto, en vez de utilizar interruptores, utilizan fuentes de escalón para presentar el proceso. Y dentro de eso también la parte de solución a problemas utilizando Laplace con estas funciones de escalones, ¿no? Que es finalmente lo que se llega con todo esto.
Entonces, bueno, la primera parte es presentar la función de escalón, que ya la conocen, como parte de una red, ¿no? En donde decimos que para tiempos menores que t sub 0, para este caso, el valor es 0, y para tiempos mayores que t sub 0, el valor es 1. Esa es la función escalón que se representa. Es una función eh, que prácticamente elimina todo lo que es para tiempos menores que 0 y que más bien se multiplica por el valor de 1 para tiempos mayores que 0. En tiempo igual 0, pues prácticamente hay eh, una, una indefinición, se podría decir, ¿no? O un paso de valor entre el valor para tiempos 0 menos y para tiempos 0 más. Pero, ¿se acuerdan un poco sobre el límite? Pues más o menos ese sería el resultado de esto, ¿no? Que es un resultado para el tiempo, perdón, para el límite acercándose por la izquierda y el límite acercándose por la derecha son diferentes. Y como son diferentes, pues no hay un valor exacto de un tiempo igual a 0. Pero, sin embargo, pues sí podemos acercarnos justamente por aquellos límites a un resultado para 0 menos y para 0 más. Entonces, por ejemplo, para 0 menos, el resultado, para el tiempo 0 menos, el resultado es 0. Y para el tiempo 0 más, el resultado es 1. Entonces, justamente por esos valores, no está definido en tiempo igual a 0 la ecuación. Entonces, así es como se recuerda, porque este es un recordatorio, supongo yo que recuerdan la función de escalón. Este es general, ¿no? Esta expresión es la general, u de t menos t sub 0, siendo que así es la expresión. Para presentar en el tiempo igual 0, se podría reducir un poco la función escalón, diciendo entonces que sería u de t. Entonces sería 0 para tiempos menores que 0 y sea 1 para tiempos mayores que 0. Entonces en el tiempo igual 0 es la indefinición. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, entonces en vez, decía, de utilizar un switch, pues se utiliza estas funciones para hacer los mismos efectos que podría darse por una función o una red que utilice switch. Entonces, en vez de graficar un switch, se utiliza este tipo de configuración con la función escalón. Ese es justamente el objetivo de presentar la función escalón en los circuitos. Entonces, por ejemplo, vemos aquí que tenemos un switch que se cierra en el tiempo 0.2. Acá, en cambio, tenemos dos presentaciones de conexión. Una presentación que está conectada originalmente a un corto, se podría decir, de la red general, y para el tiempo 0.2 pasa a conectarse con una fuente que está aquí. Entonces, la presentación con la función escalón nos da como resultado el hecho de que 5 por ut menos 0.2 significaría que para el tiempo 0.2 prácticamente existen los cambios, ¿no? O sea, 0 para cuando es para tiempos menores que 0.2 y 5 para cuando es el valor mayor a 0.2. De esa manera entonces se evitan los switches ahora y se comienza a trabajar con esto. De tal manera entonces que tenemos nuestro resultado de expresión basada en esta función escalón, tanto para voltaje como para corriente, ¿no? Ya se vio hace un momento el caso de voltaje, ahora la corriente. Y acá tenemos ahora la representación de un pulso rectangular que también son utilizados en los circuitos de red.
recordando también porque me imagino que en su momento la debe haber utilizado, pero si no, pues entonces aquí estamos para presentar aquello, ¿no? Esta función pulso rectangular significaría entonces que hay un espacio de tiempo en el cual se entrega un valor. Para el resto de ese rango, pues no existe la función. Entonces, ¿cómo se expresa eso matemáticamente? Pues sería lo que usted observa aquí en este momento, que sería 0 para tiempos menores que t sub 0, un valor 1 podría ser, en este caso le han puesto b sub 0, igual a t sub 0, o valores entre t sub 0 y t sub 1. Y luego, al finalizar, luego de t sub 1, o tiempos mayores que t sub 1, pues el valor es 0. Esto como que complementa un poco el hecho de que para un cierto rango de tiempo acciona una fuente, mientras que para el resto, pues simplemente la fuente estuvo apagada o prácticamente es un corto con 0 voltios. Eso es prácticamente el equivalente de utilizar switches con estos tipos de instrucciones que se utilizan. Y así entonces, si tenemos estas representaciones de funciones rectangulares que son formadas en realidad por dos funciones escalón unitario. La una, para que se entienda, pues esa función rectangular, pues en realidad es una expresión de la suma de dos funciones escalones, que es la que se muestra en la gráfica o en la figura 8.31, que si se suma ambas, pues llegamos al mismo esquema, al mismo resultado, a la misma función. Entonces tienen una función escalón de b sub 0 igual a u de t menos p sub 0, y luego otra expresión con p sub 0 u t menos p sub 1, pero en sentido contrario. Si se suman ambas o se colocan en serie, pues dará el resultado de la función rectangular. Este es el caso de la multiplicación de la función rectangular multiplicada por una onda sinusoidal, que como resultado nos daría una señal como la que se muestra allí, ¿no? Entonces deja pasar la señal solamente en ese espacio de tiempo rectangular. Para el resto, la señal es cero. Y entonces, ¿por qué revisamos esta función escalón? ¿No? Pues la presentamos porque decía, en vez de utilizar el switch, ahora se utiliza la función escalón, que prácticamente el concepto es el mismo, ¿no? Y pues muchas de las veces, pues, el hecho de utilizar un interruptor, aparte de que en la práctica cause ruido por el accionamiento, el momento que se levanta o se cierra, no solamente la señal es inmediatamente constante o se estabiliza. Aparte de todo eso, pues matemáticamente es mucho más elegante presentar la función del interruptor como una función escalón. Entonces, por eso, el uso de la función escalón. Ahora entonces es más fácil expresar ya en todo tiempo la señal. Fíjense que ahora cambia el concepto de que para tiempo el resultado de la fórmula que inicialmente utilizamos para el inductor, ¿no? Era esto, ¿se acuerdan? Y igual a I sub 0, y a la menos RL, que esto era para tiempos mayores que 0. Sin embargo, ahora se va a plantear la ecuación, pero ya no solamente para tiempos mayores que 0, sino para todo tiempo. Entonces, por eso aquí, esta expresión ya me dice que va a ser el cálculo o el análisis para todo tiempo. Entonces, eso es importante para la presentación del trabajo. Pero bueno, es que al final de cuentas es eso, ¿no? La función de escalón para tiempos menores que 0 es 0. Y prácticamente ese resultado es el que espera
del análisis. Y mientras tanto, para tiempos mayores que cero, pues ya existe un voltaje. Ahora fíjense, otra cosa más. Esto significaría que el sistema ahora, o la red, recibe energía de esta fuente de señal, o ese voltaje que se está aplicando allí. Entonces, es diferente a los casos anteriores donde teníamos la corriente inicial dada por la fuente. En este caso, más bien el interruptor se cierra, y si se cierra, quedaría un esquema como el que se muestra aquí, ¿no? Sin pensar en el UDT, simplemente quedaría algo como esto. O sea, una fuente de alimentación conectada a la resistencia y al inductor. Y claro, que nosotros sabemos que si eso pasa por mucho tiempo, el inductor se va a comportar como un cortocircuito. Pero que sin embargo, al principio hay un transiente que le dice, ¿no?, lo siguiente. En principio, el inductor tenía una corriente de cero. Y el inductor no puede aceptar cambios bruscos de corriente. Por lo tanto, la corriente va a ir incrementándose lentamente hasta alcanzar el valor de la corriente que prácticamente haga que el inductor se comporte ya como un corto. Esto que estoy diciendo verbalmente llega a ser muy importante en la teoría, ¿no? Es lo que estoy diciendo, es lo que estoy mencionando sobre el hecho de que la corriente en el inductor prácticamente viene siendo un corto, o se hace el inductor un corto, entre comillas, ¿no?, siempre y cuando esta corriente ya ha tenido mucho tiempo. Dicho de otra manera, en principio la corriente es de cero y va aumentando lentamente hasta alcanzar el valor máximo. Y ese valor máximo hace que justamente este inductor se comporte como un cortocircuito. Y entonces en ese instante, la corriente a través del inductor vendría a ser el voltaje dividido por la resistencia. Y este ya es otro punto de vista al que se ha dado inicialmente, con el hecho de que la corriente es igual a I sub 0 de la menos RLT. No muy distante de eso, pero sí un poco distinto el análisis. Entonces ahora se plantea que el voltaje va a ser igual al voltaje en la resistencia más el voltaje del inductor, que sería entonces R por I y LI de T. O sea, B de R y B de L es igual al voltaje de la fuente. Y eso sería la resistencia por la corriente, y eso sería L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y como B es igual a U de T, B sub 0 por U de T es igual a 0 para tiempos menores que 0, y 1 para tiempos mayores que 0, entonces se hace o se reparte el análisis para dos secciones. Entonces, la primera parte para tiempos menores que 0 y la segunda parte para tiempos mayores que 0. Entonces, para tiempos menores que 0, ¿qué ocurre? ¿O qué ha ocurrido con la red? Para tiempos menores que 0, el inductor en ningún momento se dijo que estaba cargado. Así que, por lo tanto, la corriente es 0. Es lo que decíamos al inicio. Y sin embargo, para tiempos mayores que 0, en cambio se aplica la fórmula, que dice que es R más I, L de I de T, va a ser eso igual a P sub 0. Buscándole solución a esa ecuación, bajo cualquiera de los métodos, en este caso aplica despeje y aplicando el logaritmo, llega al resultado de que esa expresión queda como la que está aquí. B sub 0 sobre R menos B sub 0 sobre R e a la menos R L o menos RL por T. Y todo eso multiplicado por U de T. Bueno, podríamos desglosar un poco el despeje de la ecuación. A diferencia del caso anterior que se presentó en la clase anterior, pues ya no tenemos un valor I sub 0. Y así que entonces,
Como no tenemos ese valor de I sub 0, la fórmula cambia. Además de que la representación del ejercicio anterior, o la visualización de la extensión de la corriente en un inductor, era en función de esa corriente inicial. O sea, había una energía que provocaba que había una corriente y luego se extinguía. En el caso de aquí, en cambio, no hay esa corriente inicial. Pero si lo hubiera, ya está considerada justamente en la ecuación, ya vamos a ver después. Pero la ecuación, al final de cuentas, como hay este voltaje V sub 0 planteado en la red, este V sub 0, o lo que es lo mismo, este V sub 0, entonces la ecuación diferencial cambia. Ya no es aquí 0, sino V sub 0. Y por lo tanto, la ecuación, mejor dicho, la solución de esa ecuación, pues también cambia. Por lo tanto, entonces el resultado se traduce a lo que está aquí. Ahora sí, hay dos cosas. El voltaje de la fuente dividido por la resistencia y el voltaje de la resistencia multiplicado por toda esta cosa. A esto es lo que se va a llamar luego la parte forzada y la parte natural. En este circuito ya lo podemos estar llamando así. Más adelantito pues ya prácticamente se presenta de esa manera. Pero esto es lo que podemos llamar el forzado y esto es natural. ¿Y por qué forzado? Porque al final de cuentas es lo que ha pasado como cantidad de corriente durante mucho tiempo. ¿Ya? Y en cambio lo que está acá es el transiente, o sea, el pequeño instante hasta que alcanza esta cantidad de corriente máxima. Y entonces así es, esto que prácticamente es la ecuación, ahora pues no tiene mucha diferencia al valor de la ecuación inicial. Decíamos que era, vuelvo a escribir, ¿no? Una ecuación que sería I es igual a I sub 0 a la menos RL T. Bueno, entonces no tiene mucha diferencia porque esto prácticamente ahora es B sub 0 sobre R y sigue siendo prácticamente lo mismo. Pero a diferencia del caso de acá, este tiene un negativo. Y aparte de eso, pues también tiene una repetición prácticamente de lo que está aquí. ¿Sí? Entonces, podría decirse que se tiene que la corriente o la I simplemente va a ser igual a una corriente, puedo llamarle N, menos otra vez I sub N, E a la menos R, L, T. Entonces ahora sí va apareciendo esto. Es más, puedo yo esto llevarlo a I sub N, 1, E a la menos R, L, T, que son formas de presentar mi resultado, la corriente. Así entonces se presenta. Ahora otra aclaración más, ¿no? Algo que tal vez se me ha pasado por alto, es el hecho que todo lo que es con I minúscula es con respecto al tiempo y todo lo que es I mayúscula correspondería al término de Laplace. Pero bueno, por lo pronto, pues ahí es lo que tenemos, con lo que estamos trabajando. Laplace o también el valor de corriente en DC constante. Es una nomenclatura, de pronto pues puede confundirlos aún. Entonces, así es como se presenta ya el valor de la corriente para en el caso de que se alimente con una energía al inicio. Entonces, dicho de otra manera, se tiene una resistencia en un inductor, pero ahora este inductor no tiene ninguna energía en tiempo cero menos, sino que más bien ahora se va a alimentar de esta fuente para un tiempo cero más, de acuerdo a las condiciones que se dice aquí. Entonces, en realidad, para el tiempo de 3 segundos, por así decirlo, se va a alimentar con esta fuente de voltaje. Y para tiempos menores que 3 segundos, pues no está activo esto. Eso nos indica de que no todo el análisis coincide en un tiempo cero, sino que podría ser el análisis a partir de un tiempo determinado. Y este caso, por ejemplo, es 3 y no 0. Entonces, si fuera un circuito como el que voy a dibujar,
menos resistencia, inductor. Y aquí en vez de escribir en tiempos -3, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Así, du de t, 12 u de t, volt. En vez de tener todo eso. ¿Eso en qué afectaría? Pues en realidad afecta solamente en el hecho de que las condiciones del proceso se hace a partir de un tiempo cero. O sea, para tiempo cero existe y para tiempos menores que cero, pues prácticamente no hay cantidad de corriente circulante. Pero para el caso de que la red tenga esta presentación, en este caso, pues este 3 está aquí, indica que el punto de análisis no es en tiempo igual 0, sino en tiempo igual 3. Y por eso prácticamente cambia el sentido de análisis de este circuito. Dicho de otra manera, el switch se activa en el tiempo de 3 segundos. Eso es lo que se puede decir de esto. Y claro, aquí hay la parte, decía, del forzado y el natural. Por ejemplo, el forzado lo podemos calcular simplemente por el hecho de que si ya ha pasado mucho tiempo conectado con esto, entonces simplemente este es un corto y dividimos 12 voltios para un K. Y ese sería mi valor de la respuesta forzada que llamamos, o la estoy llamando, de esa manera. Y la respuesta natural, pues va a ser el proceso de comenzar a tener 12 voltios en el proceso cuando recién este comienza con un valor de corriente igual 0. O sea, en el tiempo igual 3 va a ser aquel. Algo también importante antes de comenzar a hacer el análisis es que para tiempo igual a 3 es lo mismo que para tiempo 3 menos, es lo mismo que para tiempo 3 más para el inductor como corriente. Entonces, la corriente en el inductor en 3 menos y en 3 más es la misma. ¿Por qué? Porque no puede haber cambios bruscos de corriente. Por eso. A ver, veamos entonces si se puede hacer la interpretación de todo esto. Entonces, bueno, antes que nada la pregunta, ¿no? Dice lo siguiente, plantea lo siguiente. En el Y circuito de la figura, eso implica para cualquier tiempo, ¿no es cierto? 3, 4, 6. sí, cualquiera. De eso depende de la expresión que se tenga aquí, ¿no? Eso decía, escribió hace un momento la red. Podría haber sido U de T simplemente, y eso sería para un tiempo igual 0, que es lo que estamos acostumbrados. Pero en este caso, este ejercicio ya no nombra un tiempo igual 0, sino un T menos 3, que significaría que actúa en el tiempo de 3 segundos, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta dice lo siguiente: en la figura 834 encuentre I de T para el tiempo infinito, para el tiempo 3 menos, para el tiempo 3 más y para un valor de tiempo de 100 microsegundos. ¿De qué valor de la fuente haya cambiado después de que el valor de la fuente haya cambiado? ¿Ya? Entonces, como decíamos hace un momento, si es un tiempo muy grande, pues en infinito, pues se considera ya que el inductor está totalmente cargado y que la corriente, pues, como está ya pasado mucho tiempo, el inductor se comporta como un corto y la corriente es simplemente la aplicación de la ion, que sería los 12 voltios dividido para un K. Y eso le da 12 miliamperios. Y hasta allí la primera parte. Luego, para el tiempo 3 menos y 3 más, como decía, la corriente en el inductor debe ser igual. Y eso habría que calcularlo, definirlo, pero lo que sí sé es que eso debe ser correcto. Ya. Entonces, ahora la pregunta es la siguiente. Si para el tiempo 3 menos, que justamente la función a escalón es 0, y el inductor no estuvo cargado por bajo ningún motivo, entonces quiere decir que la corriente es 0. Y si eso es cierto, a pesar de que se activa ya la fuente en el tiempo 3 más, el inductor no reacciona inmediatamente porque no puede haber cambios bruscos de la corriente, ¿sí me explico? Por lo tanto, entonces,
este valor de 0 va a querer ir aumentando poco a poco. Así que se considera que el valor de la corriente en tiempo 3 menos, que es 0, prácticamente va a ser la misma corriente en el tiempo 3 más. Que significaría entonces corriente para esos dos casos igual a 0. Y por eso, a pesar de que la pregunta la da por separada, la respuesta para ambos casos es igual a 0. Y para poder responder inclusive a la última pregunta de 100 microsegundos, pues no se puede darla ni con la corriente que ha pasado mucho tiempo, o sea, los 12 miliamperios, ni con el valor de la corriente de 3 segundos o el tiempo de igual 3, porque eso involucra un análisis de transiente. O sea, 100 microsegundos es un tiempo muy pequeño, que es parte donde el inductor recién comienza a tener un valor de carga, pero esto lo va a hacer lentamente, obviamente, por las propiedades del inductor. Y más allá de la propiedad del inductor, pues ya se calculó un término de valor de corriente basado en una presentación de voltaje aplicado sobre el circuito, ¿no? Es lo que decíamos aquí, un sistema, voy a dibujar un sistema como este. Entonces, tenemos una fuente de voltaje, una resistencia y un inductor. Entonces, ese es el esquema que se presenta y se da, y ya se hizo el análisis de la ecuación. Esa ecuación nos dio como resultado B sub 0 sobre R menos B sub 0 sobre R E a la menos RL T. Y obviamente por U de T. Así que prácticamente si tenemos este voltaje, tenemos esta resistencia y tenemos este inductor, ya prácticamente tenemos el resultado, prácticamente para el valor que me dicen de 100 microsegundos. Y se utiliza esta ecuación, ¿por qué? Porque es la ecuación que me sirve para la transiente antes de llegar a mi valor máximo de 12 miliamperes. O sea, inicialmente está cargado a 0 y poco a poco va aumentando. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar a los 12 miliamperes. Y en todo ese proceso se llama el transiente. Y en ese punto de 100 microsegundos, pues es lo que me están pidiendo. ¿Cuánto es el valor que tiene al cabo de 100 microsegundos? Entonces, por eso se utiliza esta forma. Y la podemos graficar, de hecho, ¿no? No sé si el texto la grafica más adelante, pero en todo caso, pues es lo que se tiene. Voltaje es entonces 12 voltios, resistencia igual a 1K, voltaje, resistencia ya la tenemos, y el inductor también lo tenemos. Así que prácticamente no hay que realizar operación, sino más bien reemplazar valores. Bueno, claro, hay una parte importante en el reemplazo, porque la fórmula que sé yo era para tiempo igual 0 menos, pero se puede hacer la interpretación para un tiempo t menos 3 en la ecuación. Reemplazando todo eso, pues quedaría ya ahora sí. 12 menos 12 a la menos 20.000 t menos 3 por u en t menos 3 menos t. Esa sería la ecuación. Luego se reemplazaría ya por el valor de 100 microsegundos que están pidiendo. Y entonces al reemplazarla, pues ya nos daría un valor específico de 10.38. 10.0001 sería. Algo importante de tomar en cuenta, que este valor de 100 microsegundos es después de los 3 segundos. Recuerde que el proceso de cambio se da a los 3 segundos, el proceso de cambio de la señal se da a los 3 segundos. Cuidado, voy a pensar que estos 100 microsegundos están dentro entre los 0 y los 100. En realidad es más allá de los 3 segundos, o sea que sería 3 más 100 microsegundos, por así decirlo. Por eso entonces, en la respuesta se utiliza eso. Se utiliza el tiempo de 3.01. Y entonces ahí sí ya nos da una respuesta de 10.38 miliamperes. Bien, ya prácticamente hemos cumplido con la hora. Nos falta mucho más, todavía es bastante la explicación sobre esto. No sé
¿Qué tanto sirvan las explicaciones teóricas y los ejercicios? Pues no hay mucho tiempo realmente como para hacer más ejercicios. Además es que la voz ya también canso con nuestras horas realmente. Y bueno, nos vamos a quedar hasta aquí, hasta la siguiente clase. En la siguiente clase ya definitivamente deberíamos terminar ya el análisis de circuitos R y L, ya dándonos o ya explicando lo que es la respuesta natural y forzada que decía hace un momento. Y ya eso aplicándolo como algo general para todo lo que se vaya a dar con circuitos RL. Entonces, en los circuitos RL, pues ya involucra lo que es un análisis para cuando existe energía en el inductor y para cuando no existe energía en el inductor, cuando se tiene una fuente ya perennemente aplicada sobre el circuito, pues ese tipo de cosas pues ya comienza a solucionarlas con la respuesta forzada y la respuesta natural. De todas maneras, para que usted empiece a realizar los ejercicios de la tarea, pues es necesario que usted revise algunas partes de esto. Ya la mayoría hemos visto, pero sin embargo hay cosas que son bastante interesantes. Le voy a presentar la tarea antes de concluir con la clase. La tarea, la tarea, la tarea. No, todavía la tarea no está en el aula justamente porque es lo que les acabo de decir, ¿no? Estoy modificando, he hecho unas cuantas modificaciones, sin embargo, pues ya la verá hoy mismo, ya la tarea, y se la estoy presentando así muy rápidamente para que se dé cuenta qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que realizar. Entonces, esta prácticamente es la tarea en sí. Mm, vamos a ver, ¿no? Bueno, tiene las figuras del texto que estábamos revisando, por eso estábamos revisando el texto, con los primeros ejercicios en donde prácticamente la respuesta de voltaje y de corriente dependen de una señal permanente. Es como cuando el capacitor se comporta como un circuito abierto y el inductor como un cortocircuito, ¿no? Pero luego más adelante en la parte número 8 pues es donde se involucra ya el análisis del transiente, o sea, aplicando la fórmula que hemos visto en la clase de hoy. Y Y una pregunta, ¿no está proyectando alguna parte del deber? Porque estamos viendo las diapositivas de la clase. parece que estaba compartiendo todo. Ahí también, Ahí sí estamos viendo la tarea. Correcto. de corto. Parece que estaba compartiendo toda la clase. Bien, entonces este es, decía, la tarea, que es prácticamente es lo del ejercicio del texto, la figura del capítulo 7 y las figuras de ese capítulo. No las he querido quitar porque para que tengan como referencia en los ejercicios, en los problemas. Y tampoco he tenido el tiempo suficiente para poder pasarlas a, a digital, ¿no? Entonces, pues bueno, como todo esto es demasiado pronto, prácticamente el hecho es bastante, hay bastantes ejercicios y voy a repartirlos en dos realmente, ¿no? Todos los ejercicios están allí, pero voy a repartirlos en dos, los pares para un grupo y los impares para otro grupo. De esa manera, entonces, ustedes van a realizar los ejercicios que están allí y tendrán, decía, 2 semanas para realizar esto, ¿no? Es 2 semanas, yo diría muy cortas realmente, porque hay que hacer bastante. No es cuestión solamente de hacerlo a mano, sino que tiene que pasarlo a digital y bueno, pues eso involucra un poquito más de tiempo. Eso hasta que se acostumbre un poco y luego pues ya le va a ser más sencillo hacer el trabajo. Entonces, esa es la presentación de la tarea que decía. Hay dos partes, capítulo 7 y capítulo 8. Bien, entonces allí ya involucran la parte de la función escalón, inclusive la parte de la respuesta natural y de la respuesta forzada, que es parte de lo que estamos por revisar en la siguiente semana. Bien, y con eso ya concluiríamos en la siguiente clase esta unidad número 1. Preguntas, individuo tomado.
Ingeniero, una pregunta. Lo que pasa es que en el link que usted nos envió por la asistencia, los que ya nos registramos la primera vez no nos podemos registrar otra vez. Sale que solamente podemos conectar el cuestionario una vez. Sí, eso le iba a comunicar sobre la asistencia. Lo siento, que como algunos no tenían, no hice nuevamente un nuevo formulario. No sé si ya todos arreglaron. De todas maneras, la asistencia lo que voy a hacer es tomarle un print para tener la asistencia. Y si me pueden levantar todos los que tienen al día su correo, porque ese es uno de los problemas, que no todos tienen, no pueden acceder al correo. Ya, levántame la mano, por favor. Ingeniero, yo la semana pasada sí pude acceder al correo, pero en antes estaba intentando, no sé, ya No, me no, sale no, que la no, cuenta no, está bloqueada. no, eso no importa. Si puedo acceder la semana pasada, está bien. Sí, ve, todavía hay una mitad de estudiantes que todavía no. A ver, sí, no voy a compartir la pantalla que yo observo. ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Sí, mi pantalla. Bueno, ya. Lo cierto es que, gracias por levantar la mano. Lo cierto es que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más o menos aproximadamente unas 15 personas no tienen todavía su correo para poder acceder al formulario. Entonces, desistí del formulario porque no están todos. Así que lo que voy a hacer es tomar un print y, como lo dije en la clase pasada, eso sí, me prenden las cámaras los que no tienen una foto de perfil, porque se les pidió que coloquen una foto de perfil para justamente hacer eso. Pero si no la tienen, pues entonces les tocaría prender su cámara. Así que, por favor, les agradezco mucho para que encienda su cámara, por favor, para tomar la asistencia a través de una captura. Bien. Bueno, hay algunos que no van a encender su cámara porque obviamente no quieren, no pueden, y no puedo hacer yo más por el resto. Estamos esperando que enciendan su cámara, por favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Han encendido su No me cámara. quiere Están prender la cámara, todavía. ingeniero. Perdón, No me quiere prender la cámara, no sé por qué. por eso. Debería arreglar su foto de perfil, entonces. Solo los que no tienen foto de perfil, ¿verdad, ingeniero? Sí, todos los que no tienen foto de perfil. Exacto. Bien, voy a proceder a la captura. Por favor, no apague todavía la cámara. Una, ya, una. Todavía no apague su cámara. Un momento. Ya, ahora sí pueden apagar su cámara. Gracias. No, la tarea, como decía, ya mismo la subo. Esa es la que van a verle para indicarle solamente los cambios de quienes los van a hacer los pares y